Doctor Vicente Vargas, quien va a desarrollar el tema citología, colposcopía e histología. Ok, buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial a los organizadores de este curso porque nos permite ir conociendo cada mes más del tema de colposcopía, la detección del cáncer en nuestro país, que siempre es muy importante, que cada día, felizmente, en nuestro medio ya está mejorando el diagnóstico y estamos previniendo los cánceres invasores. Hace 30, 40 años, 50 años teníamos la misma incidencia de cáncer de cuello del útero que Estados Unidos. Ellos, empleando un buen sistema de control con Papa Nicolau, colposcopías, han mejorado notablemente, tienen 4 a 5 casos por cada 100.000 mujeres, mientras que nosotros todavía estamos encima de 25. Entonces, y todo eso ha cambiado en función solamente a los controles de detección temprana, que es lo que vamos a hacer acá ahora como detección temprana. El tema que es encontrar este tipo de cuellos y que todos estén así. Este es un cuello completamente sano. Pero, lamentablemente, hemos visto las imágenes anteriores y seguramente en los que siguen las exposiciones vamos a ver con mayor frecuencia imágenes muy avanzadas. Las lesiones intraepiteliales de bajo grado, ya lo decía hace un momento el doctor García, no tiene mucho que ver más que un epitelio blanco. No sirve mucho la coloración de Schiller, aunque puede ayudarnos para ver que es un epitelio inmaduro o es un epitelio displásico. El que sigue, por favor. La trascendencia de todo este estudio y todo este curso es que vamos a ver que toda neoplasia intraepitelial cervical se va a originar en la zona de transformación. Eso que quede claro. No existe neoplasia intraepitelial que no se origine en la zona de transformación. Y la zona de transformación es aquella zona donde ha ocurrido el cambio celular o está ocurriendo el cambio celular. Hay un epitelio de transición que es antiguo, original, que nació con la paciente y que en el transcurso de la vida este epitelio ha ido cambiando y ha estado metaplasiando. Toda esa zona que cambió, que sufrió la metaplasia, es donde se va a presentar la neoplasia intraepitelial. Teorías existen muchas, pueden ser algunas que dicen que solo se presenta de un foco, o pueden haber múltiples focos, aunque lo real es que esto se siembra a través de un microtrauma. Si es un microtrauma pueden ser múltiples y estos a partir de ahí crecer. La mayor frecuencia de estas lesiones están en el labio anterior del cuello del útero y cuando se presentan en las comisuras de los labios son más difíciles de diagnosticar y por lo cual serían más graves. El que sigue. Esta es una diapositiva para ver cómo evolucionan todas las posibilidades en Papa Nicolau, ya sea ascos, lesiones intraepiteliales de bajo grado o de alto grado, podrían regresionar o podrían progresar. Nos interesa ver que la progresión hacia el cáncer invasor en ninguno de los casos se va a superar a un 1% cuando solamente hablamos de Papa Nicolau. Cuando hablamos ya de histología que se valora a través de la neoplasia intraepitelial cervical, vamos viendo que a mayor lesión, mayor riesgo de progresión a cáncer invasor. Pero cuando hablamos de NIC1, estos llegan máximo a un 1%. O sea que muchas veces no necesitan tratamiento. El que sigue. Cuando hablamos de citología es fundamental, y esto yo creo que aquí es donde debemos de repente quedarnos un poquito porque debemos tomar una buena muestra. Muchas veces, muchas de nuestras pacientes, ya sea por procesos inflamatorios o por la naturaleza misma de la paciente, pueden tener cuellos grandes con una zona eritroplásica amplia y nosotros tenemos una espátula de aire que es pequeña, casi preparada para un cuello como que vimos en la primera diapositiva. Tomamos la muestra y segura la muestra solamente va a ser, si damos la circunferencia completa, va a circunscribirse en esta parte. Sería no está mal la muestra como tal, porque tomamos en la circunferencia, pero lo que nos interesa es tomar justo de toda esta zona que es la unión escamocolumnar y tal vez un poquito más atrás que es la zona que ya se transforma, es la zona de transformación. O sea, debemos tener mucha precaución al tomar la muestra. Debemos siempre acercarnos a la unión escamocolumnar entre la zona cilíndrica y la zona escamosa. Ahí debe ser tomada la muestra y de ahí debe incidirse. Si nuestro citocepillo o nuestra espátula de aire es pequeña, hagamos un raspado periférico y vamos a tener mejor muestra. Vamos a ver en el Papa Nicolau, vamos a tener en el Papa Nicolau en un Papa Nicolau convencional como en esta muestra ya vamos a ver células anormales donde los núcleos son hipercromáticos
y con esa hipercromasia ya nos están diciendo que hay una alteración celular. El Papanicolau convencional y el Papanicolau en base líquida tienen la posibilidad de indicarnos inclusive qué grado de neoplasia es. El epitelio cervical tiene estratos celulares. Cada uno de estos estratos tiene una característica especial, una forma especial. Cuando estos estratos se van presentando en la citología, nos pueden ir diciendo a qué grado de lesión pertenece. Cuando el compromiso solamente es de las células paramazales, que estas tienen una forma más o menos cilíndrica, un poquito cuboidal, es un NIC1. Cuando las células son más adelgazadas, un poco planas, NIC2, y cuando las células son un poco espinosas, del estrato superficial, van a ser NIC3. ¿El que sigue? Y vean la diferencia cuando es una citología en base líquida. Esta es una citología en base líquida con una coloración que le hicieron con hematoxilina y eosina, donde ya se puede ver estas células grandes. Este es típico de las células anormales, donde se ve una imagen en huevo frito, así le llaman, como para acordarnos siempre, donde se ve como si fuera un huevo frito realmente, con un citoplasma amplio y un núcleo que es la yema, que eso se va a presentar hasta con doble yema, vemos acá. Bueno, eso es la imagen característica de la célula normal. Esta ya es un Papanicolau, que hay una alteración, que sigue. Cuando vamos a ver la histología, y la histología es la que nos va a decir qué grado de lesión o a qué nivel a partir de la membrana celular está la lesión. Esta diapositiva es más bien para recordarnos rápidamente lo que han estado hablando seguramente anteriormente los anteriores expositores. Vemos acá que este es el epitelio escamoso. Este es un epitelio escamoso poliestratificado, tiene varios estratos celulares, y este es un epitelio cilíndrico. A esta zona, en la interfase entre el epitelio cilíndrico, el epidendro cilíndrico y el epitelio escamoso, se le llama unión escamo-columnar. La nueva unión escamo-columnar, o en este momento el epitelio de transición, el epitelio que está cambiando. Y por acá atrás, por la parte externa, debe estar la antigua unión escamo-columnar con la que la paciente nació. En el transcurso de su vida, este epitelio se va acercando hacia el orificio cervical. Y vemos acá, la unión escamo-columnar está señalada acá, el epitelio escamoso, la mucosa glandular y el orificio externo. Esto es lo que debemos tener siempre presente cuando tomamos el Papanicolau y cuando hacemos la colposcopía. Porque si nosotros no visualizamos completamente la unión escamo-columnar, y estamos hablando que es una colposcopía no satisfactoria. El que sigue. El epitelio escamoso, les decía, tiene varias capas. Unas células basales, que es una sola fila de células, que estas son las que van a dar la potencialidad para que vayan creciendo. Una capa parabasal, que son más o menos entre 2 a 3 filas de células que tienen casi la misma forma cilíndrica o semicilíndrica. Luego la capa intermedia, que ya va haciéndose más espaciada, más separada entre uno y otro, y la capa superficial, que es ya espinosa, es una capa delgada. Cuando el compromiso de la neoplasia compromete el tercio inferior, es decir, hasta las células parabasales, se denomina NIC1. A veces nosotros pensamos que cómo es posible si la lesión está entrando viene de fuera, de la parte superficial, ¿por qué abajo es NIC1? Es que el papilomavirus necesita sembrarse en la membrana basal, alterar la estructura celular y a partir de ahí ir deformando las células y van a ir madurando ya enfermas. Y a medida que van madurando mayor cantidad de grupos celulares, vamos a ir diciendo que es un NIC1, un NIC2 o un NIC3, el que sigue. Y acá vemos ya un ejemplo esquemático. Todas son las células, este es el estrato de la mucosa, vamos a decir, es un epitelio cilíndrico monoestratificado que está ocupando todo el conducto endocervical y se continúa con el endometrio. Y el epitelio escamoso tiene la membrana basal, las células parabasales, las células intermedias. Miren las formas que tienen las células, y es por eso que el citólogo, el patólogo puede diferenciar cuál es la lesión. Acá vemos ya una imagen de el cervix con una lesión eritroplástica amplia en el labio posterior, y en el labio anterior una zona de un epitelio más bien blanco, un epitelio aceto blanco, que esto no corresponde más que a una zona de metaplasia.
Toda esta zona es un epitelio glandular que está expuesto, va a producir mucho flujo, mucho descenso, pero es una zona que está metaplasiando y se considera normal. Muchas veces vemos esto y estamos pensando que ya tenemos que hacer una cauterización, una conización, y cada vez ahora vamos viendo sobre diagnósticos cada día. Hay que tratar de ver. Esta diapositiva sirve para enseñarnos a ver cuál es la unión escamocolumnar, y vamos viendo que está por acá todo esto, y cuál es la zona de transformación que puede corresponder a la parte posterior desde el epitelio, desde la unión escamocolumnar, el que sigue. Y la unión escamocolumnar no es más que el corte que existe entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso. Histológicamente se puede diferenciar, y aquí se puede ver, este es el epitelio cilíndrico glandular que va dándose las vueltas, y ya comienza el epitelio escamoso. Y aquí una imagen de lo mismo, donde se ve el epitelio cilíndrico, la unión escamocolumnar. Muchas veces se pueden ver quistes de Nabot en esa zona. Esto puede ser un diagnóstico diferencial muchas veces, porque puede dar un epitelio blanco también, pero no significa nada, porque pueden ser los quistes de Nabot fisiológicos. ¿De que sí? El ectropio es lo que vemos con mucha frecuencia. Esto algunas veces puede darnos un epitelio blanco un poquito grueso, y nos podemos confundir y decir que ya es un mayor diagnóstico. El ectropio no es más que una zona de color rojo brillante, de una superficie lisa, puede ser granulosa como en este caso, o puede ser papilar. Está ubicada, puede ser en el labio anterior o el labio posterior, y no es más que la eversión de las glándulas en el exocérvix. La extensión normal se dice que deben ser 4 milímetros mientras la mujer es fértil, pero puede llegar algunas veces a medir en centímetros, y esto puede incrementarse con el uso de anticonceptivos. Y en la zona de transformación siempre el ectropio va a presentar metaplasia. El que sigue. La metaplasia escamosa no es más que el reemplazo del epitelio columnar por el escamoso en la zona de transformación. Toda esta zona que vemos acá, un epitelio blanco tenue, es un epitelio todavía inmaduro, y que si se aplica la solución del Lugol probablemente no va a captar. Las zonas glandulares tampoco captan el Lugol. La metaplasia escamosa se produce por dos mecanismos. Un mecanismo de epidermización reparativa, y el otro la proliferación fisiológica. Todas las mujeres desde que nacen van haciendo metaplasia fisiológica. Esta puede tener en 3 momentos de la vida una velocidad mayor. En la pubertad, durante el segundo desarrollo de la maduración sexual, en los embarazos, o cuando hay traumatismos, cuando hay problemas de lesiones. Y en estos momentos, al rápidamente formar la epidermización, pueden cerrar las glándulas y estas formar criptas y quistes de Nabot. Y los quistes de Nabot no son más que la traducción de una reparación rápida del epitelio por la metaplasia escamosa, o porque ha habido problemas inflamatorios y que necesitaron reparación rápida. ¿El que sigue? Esta diapositiva es ya para ver un poco sobre cómo se van presentando las lesiones. Lo que les decía, las células parabasales, las células intermedias, las células superficiales. A medida que la lesión va avanzando, va comprometiéndose más las células, estas van siendo NIC1, NIC2, NIC3. En este caso, vamos viendo, las células que están alteradas son solamente las basales y parabasales, es un NIC1. Acá ya se ve inclusive hasta las células superficiales, y aquí todas las células están comprometidas prácticamente, y esto es un carcinoma in situ. La diferencia entre una displasia severa, que antes se llamaba, y un carcinoma in situ es que si en esta muestra hubieran visto algunas células todavía sanas, se hubiese llamado displasia severa. Cuando todas están comprometidas, se denomina carcinoma in situ. Esa es la única diferencia. ¿De qué sigue? Esta es una imagen ya fotográfica de un tejido, que es lo mismo, esto es normal. Se ve como todas las células, a medida que van cambiando, pero van guardando un epitelio normal. Este es un NIC1, las células fundamentalmente están en conglomerado con una ya alteración celular en la membrana basal, y se pueden ver por ahí arriba también los coilocitos. Los coilocitos son las imágenes que les decía, imágenes de huevo frito, que están más grandes, acá también, ¿no? Esto ya es un compromiso del NIC2, ya se ve hasta afuera, pero las células de la superficie todavía no están dañadas. Y en el NIC3 todo el epitelio está comprometido. ¿El que sí?
En la infección por papilomavirus lo único que vamos a ver es esto, coilocitos. No hay alteración celular, solamente coilocitos. Este es un ninguno que puede fácilmente representar a la pregunta. La pregunta de la señorita es, ¿qué cosa es lo que se ve cuando hay una infección por papilomavirus? Solamente coilocitos. No, todavía no hay alteración celular. Y eso lo diferencia del NIC. En este caso, pero es una figura que tiene NIC1, tiene alteración celular. Vamos viendo que las células parabasales ya están alteradas, tienen un núcleo más grande, un núcleo muy hipercromático, pero también